algo de lo que Pablo y Juan hablaban. El resto, toda la Biblia habla del amor de Dios, ¿no? Pero algo de lo que sí que Pablo hace mucho énfasis, sobre todo Juan, es el que más habla del concepto amor en el Nuevo Testamento, es que ¿quién puede entender el amor de Dios? Y ni siquiera basta. Estos son acercamientos increíbles, acercamientos poéticos que el hombre hace para hablar y claro, lo grafican y elevan el amor de Dios hacia algo que nos hace rendirnos. No solamente la letra, sino la melodía que tiene, impulsan nuestras emociones porque Dios nos hizo con emociones. Oh amor de Dios, su inmensidad. Esta es una canción profundamente teológica, profundamente teológica. Con esta se podría hacer una predicación. ¿Qué tal si cerramos y la... Es totalmente bíblico. O sea, podríamos cerrar hoy la escritura si solamente de esta... Claro, entiéndame, no estamos hablando que esto sea revelado, pero es tremendamente bíblico, o sea, extraído de las escrituras. El hombre no podrá contar, no podrá ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Esto ya lo dijo Juan en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado... De tal manera amó Dios al mundo. No lo puede entender. Ni Juan tampoco lo podría entender. Ni Pablo tampoco podía entenderlo. Qué buenísimo. Gracias, Marcelo. Nuestro texto de hoy habla sobre el amor de Dios. Como saben, estamos siguiendo la epístola a los Efesios, predicándola de una forma expositiva y sistemática. Y vamos a leer de nuevo el texto para agarrar con esta melodía el sentido. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese era nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, eso que hemos cantado, todavía estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Pablo hace un énfasis especial, por gracia. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, de nuevo, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie pueda llegar a gloriarse. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para entender lo que en esta mañana tiene para nosotros. Querido Padre, gracias porque nos permites estar aquí, tus hijos e hijas. Gracias porque nos permites cantar estas letras que alguien tremendamente inspirado por tu amor hizo, y ahora nosotros podemos recuperarlas y cantarlas, seguirlas cantando, Señor. Digamos que son clásicos que nunca pueden pasar de moda porque están arraigados en tu palabra, son verdades teológicas, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros en esta mañana. Ayúdanos a reflexionar en lo que tú has hecho por nosotros. Y lo que Pablo dice aquí en esta carta, o les dijo a los hermanos de Asia Menor. Ayúdanos, Señor, para poder estar bien atentos
Y yo el primero, aunque lo esté hablando, que tú me vayas redarguyendo, Señor, animando por dentro también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Recordemos, hermanos, que Pablo está escribiendo a los hermanos de Asia Menor y esto es una carta circular. Es una carta circular que debía ser leída a otras iglesias de Asia Menor, ¿no? Del conjunto de iglesias que habían por aquella región. Entonces, esta carta, bueno, pues les llegó a los hermanos en Éfeso y por eso, bueno, sería un poco largo de explicar, pero esta carta lleva ese nombre, a los hermanos de Éfeso. Y Pablo está, como ya explicamos en las veces anteriores, Pablo está maravillado, porque Pablo está encarcelado, y está maravillado de que, lo podemos ver en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15, está maravillado porque él está escuchando, no olvide, está en la cárcel, y seguramente por medio de Tíquico le están viniendo noticias de las iglesias, y Pablo está escribiendo también y por medio de Tíquico está llevando sus respuestas o sus cartas como esta para que sean leídas a los hermanos en diferentes iglesias. Y está maravillado de que está escuchando de que la fe de los hermanos, la fe que ya dijimos que es no solamente la creencia en Cristo, sino la fidelidad a Cristo en el modelo, en la forma de andar, en el seguimiento a Cristo. Y está diciendo, wow, como están creciendo en fe, están creciendo en seguimiento a Cristo y por tanto en la adhesión que tienen a Cristo, su amor para con todos está creciendo. Y Pablo está dando gracias por eso. Entonces lo que Pablo está haciendo en esta carta es hablarle a hermanos. Está hablándole a cristianos. En otras cartas, Pablo empieza a hablar de ciertos problemas que hay en las iglesias. Aquí no está hablando de problemas en las iglesias. Esto es una carta tremendamente eclesiológica, donde pone a Cristo como la cabeza, lo que estuvimos predicando la semana pasada, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por tanto, Pablo no está haciendo aquí un tratado evangelístico, sino quizá, si pudiéramos decirlo así, está haciendo un tratado teológico, hablándole a personas que son efectivamente cristianos y que están siguiendo a Cristo y están creciendo en amor, ¿no? Y entonces, ahora, porque no podemos descontextualizar las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo, esto que vamos a hablar hoy, está inmerso en todo el sentido del discurso de la carta de Efesios. Entonces, Pablo ahora está tan maravillado, empezó Efesios diciendo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Ha ido hablando en un proceso, ha elevado a Cristo hasta ser el que todo es el soberano de todo, porque el Padre lo ha puesto como soberano de todo. Es Dios. Todo está sometido a sus pies y ahora Pablo va a hablar de lo que somos nosotros por los méritos que Él ha hecho. Y dice, versículo 1 a 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Versículo 3, entre los cuales también vivimos todos nosotros en otro tiempo. Vivimos en los deseos de nuestra carne. Por tanto, el primer punto de la predicación podría llamarse algo como, tanto judíos como gentiles vivíamos siguiendo a Satanás. Y esto no es nuevo. Esto Pablo ya lo dijo en su carta a los romanos. ¿Se recuerda? Pablo empieza a los romanos condenando al judío, al gentil y condenando al judío. Y al final dice, por tanto, todos, capítulo 3 de Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, ninguno es justo. Y luego va a decir en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en el capítulo 2, versículo 1, es que estábamos muertos. Estábamos muertos. Y esto se corresponde con lo que Pablo dice en Romanos. Muertos. ¿Por qué?
Porque hemos pecado. Porque hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios es y Dios estipula. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es muerte, Pablo? O sea, tú dices que estamos muertos, pero estamos vivos, Pablo. Cualquiera podría preguntarse, claro. Es que el sentido de muerte en las Escrituras es un sentido que habla de separación. ¿Qué es muerte? Separación. Pablo va a decir en Romanos capítulo 5, creo que es, va a hablar sobre el efecto del pecado en el ser humano en dos sentidos. Uno, muerte física, que incluye una separación. Cuando uno muere, ¿qué hace? Se separa de la vida. Entonces la muerte siempre es una separación. La muerte física es una separación ¿de qué? De la vida física. Pero también la muerte es una separación en el sentido espiritual. ¿Cómo? Vivimos separados de Dios. Y todo lo que está separado de Dios está muerto espiritualmente, porque Dios es espíritu. Entonces Pablo está diciendo, hey hermanos, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y lo que está diciendo Pablo es que todos estábamos separados de Dios. Que aunque estemos físicamente vivos, que tampoco es tan real, porque uno en cuanto que empieza a vivir, ya empieza a morir también. Nació un bebé y también empezó a morir. Uy, qué bien, ha habido una vida y también está más cerca de la muerte. Entonces, la vida física en separación con Dios siempre implica muerte. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 3. ¿Por qué había muerte? Dice, porque estábamos andando en otro tiempo, y notar siempre el verbo en pasado. Porque estábamos andando en los deseos de nuestra carne. Claro, tenemos que hacernos la pregunta. Bueno, Pablo, ¿qué son los deseos de la carne? Bien, Pablo lo va a decir en Gálatas. Pablo va a decir en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas se pueden agrupar en deseos sexuales ilícitos. Pero luego sigue hablando idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Pablo no está haciendo una lista exhaustiva, porque no cierra, dice, y cosas semejantes a esta. O sea, hay más. No voy a seguir las listas, porque en aquel tiempo escribir tan largo era muy costoso. Entonces Pablo, y cosas semejantes a estas. Entonces Pablo está diciendo en nuestro texto de Efesios, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque andábamos en los deseos de nuestra carne. Y hoy quiero hacer algo que un predicador dijo, creo que ya lo dijimos en algún estudio: predica como si la vida de todo el mundo, inclusive la tuya, dependiera de esta última predicación. Quiero decir, predica como si tu audiencia no fueran cristianos, porque en realidad yo no sé si eres o no eres, solamente tú y Dios lo sabe. Entonces yo no puedo dar por sentado que eres. Solo Dios y tú lo sabes. Pero Pablo dice aquí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego cuando nos vamos porque estábamos andando en nuestra carne. Y luego cuando nos vamos a Gálatas, nos dice que eso es la carne. Conceptos sexuales ilícitos. Puede ser. ¿Por qué no? O personas que no estén viendo luego, o escuchando después. O tú que estés aquí, que tengas conductas sexuales ilícitas, no conforme a Dios lo estipula. Ahí tenemos el caso de un gran apologista de nuestro tiempo, Rabí Zacarías. Y ahora se destapa
que tenía conductas sexuales ilícitas. Nadie hubiera dicho de Rabí Zacarías. ¿Cómo va a ser posible este hombre hablando de Cristo, hablando de la defensa de la fe cristiana? Y estaba con una doble vida detrás. No juzgo su eternidad, solo Dios lo sabe. Pero puede ser que estemos una vida de reuniones y reuniones y reuniones y estemos aún viviendo en los deseos de nuestra carne. O quizá no sea tu problema, o mi problema. Pero ¿qué tal idolatría? No, yo no soy católico. No tengo ídolos. Nuestra cruz es una cruz pelada. No tenemos nada. Bueno, se me olvidó mi cartera. Pero ¿qué tal el ídolo de la cartera? El dinero. Tus hijos. ¿Mis hijos? Sí. Tu esposa. O mi esposa le diría, tu esposo, yo. ¿Cómo va a ser un ídolo? Sí, cualquier cosa que se anteponga a Dios es un ídolo. Tenemos que tener cuidado. O hechicerías, enemistades. Eso no proviene de la santidad de Dios, ¿verdad? Eso no proviene de la santidad de Dios. Bueno, yo no sé si andamos en enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Tienes envidia? ¿Tengo envidia? No sé, que el Espíritu Santo nos hable. Homicidios, bueno, yo no he matado a nadie. Bueno, Jesús dijo que no hace falta que mates a tu hermano para matarlo realmente, de una forma física, porque el Señor dice, bueno, si lo odias ya lo estás matando. Si hablas de él ya lo estás matando. Y cosas semejantes a estas, en las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo dice que antes estábamos viviendo los deseos de nuestra carne, y Pablo dice cuáles son los deseos de la carne, y termina diciendo, los que practican tales cosas no son hijos de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué es tan importante para Dios el pecado? ¿Por qué es tan importante para Dios el pecado? Y escúchame, hay una tendencia actual, no tan actual, pero ya lleva sus añitos, pero súper actual hoy, de no hablar del pecado en las iglesias, de no hablar del pecado en los púlpitos. ¿Por qué? Bueno, pues uno, por miedo a la sociedad. Por miedo a la sociedad de que se vea al cristianismo como algo desfasado y es mejor, pues, ¿cómo diríamos en Guatemala? Ser cuates, ¿no? Ser colegas. Y si le digo a alguien que es pecador, pues ya se va a sentir ofendido y ya se van a ir de la reunión y no van a asistir a los cultos. Es una tendencia. Eso es una tendencia. Y la otra es caer bien a los oyentes. Ya no solamente a los nuevos que vengan, sino a los que ya lleven tiempo aquí, caer bien. Entonces, hablar de pecado, pues no es algo muy atractivo para la gente. Como dijo un famoso predicador, por no decir nombre, Joel Osteen, dijo, no, si la gente ya está demasiado cansada con su vida como para que vengan a la iglesia también y le hablemos del pecado. Perdone usted. Y digo, para no decir nombre, Joel Osteen. Lo digo públicamente porque, como dice un evangelista, a los falsos maestros hay que desenmascararlos. Y de hecho, él lo dice públicamente, no es un secreto, no es un chisme. Ahí está, en internet lo puede buscar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pero eso es lo que muchas iglesias evangélicas actuales están haciendo. No hablan del pecado. Y si no se habla del pecado en los púlpitos, pueden pasar dos cosas. De hecho, pasan dos cosas. Iglesias tibias, porque prefieren agradar a la sociedad en detrimento de Dios. Y lo segundo, personas dentro de las iglesias que piensan que pueden ser hijos de Dios, incluso viviendo una vida como les dé la gana. Es el resultado de un evangelio actual light.
¿Por qué nuestras iglesias no tienen fervor? No digo, me entienden, ¿no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor no estamos haciendo, hablo de cristianismo, a lo mejor no estamos haciendo lo que se debería hacer, que es hablar con valentía en medio de un mundo que te va a decir intolerante del pecado. Pero claro, hablar del pecado no es ponernos nosotros como los mejores y el pecador como inferior, no, con amor también, pero hablar del pecado. ¿Por qué el pecado es tan importante? Entonces, ¿por qué tendríamos que tenerlo más en los púlpitos, en todas las congregaciones? Bueno, pues porque el pecado tiene que ver directamente con quién es Dios. Si no, no sería pecado. El pecado es pecado porque atenta directamente contra la persona de Dios, el ser de Dios, los atributos de Dios. Dos atributos: la santidad de Dios. ¿Qué queremos decir cuando Dios es santo? Bueno, queremos decir que Dios es único, que no hay nadie como Él. Pero también cuando decimos Dios es santo, estamos diciendo que Dios es absolutamente puro moralmente, de forma moral. Su moralidad es pura, no tiene defecto, no hay pecado. Entonces, el pecado agrede directamente a la santidad de Dios, a la justicia de Dios. Pero también Dios es eterno. Tú dirás, ¿qué tiene que ver la eternidad de Dios con el pecado? Mucho. Porque si partimos de la base de que Dios es eterno, es el ser necesario, es el motor creador, es el motor impulsor que dio vida a todo, es la vida. Si Dios es eterno, entonces todos sus atributos, el ser de Dios está sometido a quien es Dios, que es eterno. Esto quiere decir que si Dios es eterno, su santidad es eterna, su justicia es eterna, su ira es eterna, su amor es eterno. El pecado afecta directamente a la eternidad de Dios, porque mancha su santidad y su justicia por siempre. Y Dios no puede permitir eso. Si Dios dejara que el pecado, bueno, me mancha, pero bueno, tampoco pasa nada, porque yo os redimo y os curo y estáis conmigo y los demás que hagan lo que quieran, sería injusto con Él mismo. Y Él no puede ser injusto con Él mismo, porque Él ama su nombre por encima de todas las cosas. Por eso el pecado es tan importante. Por eso el pecado es tan crucial. Por eso el Evangelio, para que haya Evangelio, o sea, para que el Evangelio se diera, debía tener un punto que lo propiciara, que es el pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de un Salvador. Por esto Dios no puede pasar por alto el pecado, porque su ira se enciende por el pecado, porque es contrario a lo que Él es. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese que hoy dices que Dios es tu Padre, era tu juez. ¿Lo pensaste alguna vez? Nuestro Padre, al que le cantamos hoy, nuestro Señor, era nuestro juez antes. Su ira estaba sobre todos nosotros. Pablo lo dice, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra la impiedad y tú y yo éramos impíos. Por tanto, ¿te das cuenta? La ira de Dios estaba sobre nosotros, ese Dios era nuestro juez, pero nos amó y nos salvó. El gran contraste, versículos 4 al 7, pero, Pablo pone un pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
El pero implica un contraste. Ese Dios de ira que estaba derramando su ira sobre nosotros, tuvo misericordia. Cambio. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Puedes entender eso? Yo no. Y Pablo tampoco. Y Juan tampoco. Ahí reside la profunda adoración que el Evangelio tiene que producir y debe producir en todos nosotros. Que no lo entendemos. Yo no entiendo. Y yo estaba, de verdad, lo estaba meditando cuando estaba orando el mensaje. Si tú me hubieras conocido, tú no me estarías escuchando hoy. Yo no puedo entender la misericordia que Dios tuvo hacia mí. No puedo entenderlo. Y Dios no solamente me salvó de mi vida, de mi pecado, que lo englobaba todo, sino que me dio una nueva vida. Y yo no puedo entender eso. Si yo hubiera sido Dios, yo no me salvo. No me salvo. Y quizá esto también lo puedes aplicar a ti. Hemos perdido, creo, la capacidad de asombro. Porque como la vida es tan rápida, porque como tenemos tantas cosas, tantos conflictos, tantos miedos, tantas inseguridades, depresiones, alegrías, anhelos, tantas cosas todavía por hacer, perdemos el foco y ya casi no nos asombramos de lo que Dios hizo por nosotros. Yo, de verdad, no es que lo haya conseguido, como diría Pablo, pero estoy en eso, en cambiar mi foco. Porque quizá vivo, digo yo, yo no digo tú, pero quizá vivo una vida mediocre, en mi mente me refiero, en mi forma de vivir. Quizá vivo una vida mediocre porque no estoy reflexionando la grandeza de lo que Dios ha hecho por mí. Y me enfoco más en qué pasará mañana, y qué pasará dentro de 5 años, y qué pasará si me viene un cáncer. Eso me asusta. Y más cuando hemos visto este tiempo de tanta muerte. Yo no me quiero quedar solo, yo no quiero... Una de las cosas que me asusta mucho es, y hablo con mi esposa, digo, nena, yo quiero estar contigo hasta que seamos viejitos, y que el Señor nos lleve juntico. Claro. Una de las cosas que más me asustan es que ella se vaya, o que yo me vaya y se quede sola. Y es un ejemplo de tantos miedos que podemos tener en nuestra vida. Pero todo eso creo que cobra otro sentido cuando entiendo el poder del Evangelio, o intento entender el poder del Evangelio y el poder del amor de Dios por mí. Que me dice, hey, todo está bien. Mira todo lo que he hecho por ti. Porque creo que a veces infravaloramos el amor de Dios. ¿No te has preguntado alguna vez cuánto me ama Dios? O sea, yo quiero saber cuánto me ama Dios. Bueno, pues alguien me dio una respuesta que creo que es la más adecuada. Dios me ama tanto que entregó a su hijo por mí. Me la dio Juan. Pero también me la dio un profesor. Dios te ama al igual que a su hijo. Porque entregó a su hijo para ampararte a ti. ¡Wow! Entonces podemos exclamar como Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Enfermedad, muerte, miedo, aflicción, tal. ¡No! Dios nos amó tanto. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¡Vida! Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos hizo resucitar a sí mismo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 y 10 y 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, esto que podemos gozar, esto que necesitamos recuperar en reflexión de vida, fue por gracia. Pablo dice, no por ninguna obra, nadie podía ganar la salvación, nadie. Es por pura gracia. ¿Y qué motiva la gracia? La motiva el amor. El amor de Dios hacia nosotros inflama su misericordia al ver nuestra incapacidad de poder sobresalir para respirar un poco más como aquel que se está ahogando en el mar. El amor de Dios inspira su misericordia para sacarme de donde estaba. Y yo, que me estaba ahogando, no podía salvarme. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. No me puedo salvar. No es por obras, tú no has hecho nada, solamente has sido Dios. Y me rescata como aquel viejo Pedro. Señor, yo quiero andar también como tú en el mar. Ven. ¿De verdad, Señor? Sí. Ven. ¿En serio me lo dice el Señor? Sí, ven. ¿Qué tengo que hacer? ¿Baja de la barca? Venga. Y pone el... ¡Oh! ¡Oh! Y el agua se vuelve cemento. Y empieza a caminar y todos los discípulos diciendo, ¡guau, Pedro, Pedro! Y yo digo, yo si estuviera ahí, digo, segundo yo. Yo también quiero experimentar eso. Y Pedro va caminando, pero de pronto piensa y dice, no es lógico. No es lógico, el agua no puede ser. Y empieza a hundirse. Y ese Jesús que lo salva. Si Jesús no lo rescata, se ahoga. Y no tendríamos las cartas de Pedro. La imposibilidad, por gracia, no por obras. Entonces, dice que la fe es el medio de salvación. La fe no salva, queridos hermanos. La fe es el medio de salvación. Muchos hoy dicen ser cristianos porque tienen fe en Dios. La fe no salva. Te dirás, ¿sí? ¿Cómo que no? No, la fe no salva. Salva a Cristo por medio de la fe. La fe no salva. Tú puedes tener toda la fe que tú quieras. Es una fe intelectual, meramente mental. Pero la fe judeocristiana, la fe judía. Por eso Santiago va a hablar, va a decir, hey, si no tienes obra, tu fe es muerta. Porque el judío entendía que la fe no era un simple acto reflexivo, sino un acto vivencial. La fe que salva es una fe que transforma. Es un estado que deposita en Cristo la confianza y tiene una relación con Cristo. Entonces, la persona de Cristo me transforma y ya no soy el de antes. Por eso muchos cristianos de años, los ves y dices, pero ¿cómo que nunca cambió? Porque solamente tuvo una fe, una credulidad. Se creyó lo que le contaron, no lo experimentó. Te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? La fe que realmente dirige a la salvación es una fe viva, que obra conforme a la ley de Dios. Santiago 2:17. Por eso Pablo dice que no es por obras, pero también contiene obras. Yo no me salvo por fe, pero una vez que soy salvo tengo obras. Es una fe que actúa. ¿Cómo puedo saber si soy realmente salvo? ¿Cómo puedo saber si no vivo en un estado de religiosidad? Bueno, el Señor dijo que por su fruto se conoce el árbol. Mateo 7. Cuando peco, el pecado me duele. Cuando peco contra Dios, no estoy bien. Y tengo que pedir perdón a Dios rápido. Porque hay algo en mí que no funciona, hay algo que no está bien. No soy yo, no puedo vivir así. Eso es evidencia también de que he sido regenerado por Dios. Que podamos meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros
su iglesia. No solamente Monte Sión, su iglesia, que es mucho más glorioso. Que cada cristiano nacido de nuevo podamos meditar en lo que Dios ha hecho. Que podamos esta semana, queridos hermanos, poder estar contemplando nuestra vida. ¿Cómo éramos antes? ¿De dónde me sacó Dios? Y por tanto, ¿cómo tengo que vivir agradecido a Él? Porque me hizo nueva criatura. ¿Cómo me salvó de donde estaba? Que le demos gloria por su gracia derramada en sus hijos. Porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura, somos poema suyo, significa. Poema suyo. Dios nos creó a su imagen. Y ahora que hemos sido rescatados, somos más parecidos a Él, pero seremos más parecidos a Él cuando seamos transformados por Él, cuando el Señor venga. Somos poema suyo. ¿Te parece fantástico lo que Pablo dice a los Efesios, lo que Pablo nos dice a nosotros 2000 años después? Que el amor de Dios ha hecho esto por nosotros. Que no lo puedo entender, pero lo puedo disfrutar. Que si lo entendiera, sería tan limitado que mi corta mente lo entiende, entonces dejaría de ser glorioso. Pero como es divino, como proviene de Dios, no lo puedo entender, porque es eterno. Y toda la eternidad, creo yo, toda la eternidad pasaremos intentando comprender, y en esto estará el asombro que nunca se perderá, de por qué Dios nos tiene en su gloria. Y por qué otros no. Porque ellos sí. Y por qué otros no. Eso corresponde a la soberanía de Dios. Y eso es lo que nos tiene que llevar a vivir una vida motivada. Una vida de, como diríamos en Andalucía, me como el mundo de un bocado. Así. Porque cuando vivamos así, otros dirán, ¡wow! ¿Y tú que bebes Red Bull? No, yo leo la Biblia. Porque la Biblia sí me da alas. Así tenemos que vivir. Admirados por Dios, y cuando vivamos una vida de admiración por Dios, seguro vamos a tener una vida tan transformada que otros van a querer decir, ¿qué tienes? Yo también quiero eso. Amén.